Hola, hola de nuevo, chicos. Hola. Hola. Vamos, 7-0, 7-0. Ok, bueno, vamos a trabajar con eso que es lo que es más bien la fábula, que también anteriormente ya lo vimos, está súper sencillito. Ok, entonces vamos a empezar. Viene aquí una pregunta, ¿qué es una fábula? ¿Alguno de ustedes que me puede decir qué es una fábula? ¿Qué es una fábula? ¿Un cuento donde los personajes son animales? Ok. Un cuento no, más que nada como que una pequeña historia. Una anécdota, Es que es como historia. una una anécdota, anécdota, ¿Cómo, Jun? una reflexión. Ok, puede ser también como una reflexión. Ok, muy una bien. anécdota, Una anécdota. Una anécdota como Yeshua. Yeshua, ¿cómo sería eso? Una anécdota. como una historia, como algo que le pasó. Ok, entonces vamos a checar. Tenemos aquí, dice, la fábula, dice, son relatos populares breves que dan una lección o consejo mediante una moraleja. Los personajes casi siempre son objetos o animales que representan cualidades y defectos humanos. ¿Ok? Entonces, es como habían dicho, ¿no? Prácticamente es como que alguna reflexión con respecto en cosas que hacemos bien o que hacemos mal. Dice aquí que esos textos tienen una moraleja. ¿Qué es una moraleja? Dice, la moraleja es una enseñanza que se deduce de algo, especialmente de un cuento o de una fábula. En este caso, nosotros vamos a trabajar con lo que es la fábula. Entonces, recuerden, una moraleja es una ¿qué? Con esta palabra. ¿Es una qué? Enseñanza. Exacto. Una moraleja es una enseñanza. Entonces, en esa pequeña historia, en esas historias que vamos a ver, es donde, en la cual viene una pequeña enseñanza. Ok, aquí tenemos lo que es una fábula que se llama El león y el ratón. Dice, un león dormía tranquilamente en la selva cuando un ratón empezó a trepar por su cuerpo. El león se despertó y lo atrapó. Cuando se disponía a comerlo, el ratón le rogó que no lo hiciera y prometió pagarle el favor algún día. El león se rió y lo soltó. Días después, unos cazadores apresaron al león y lo ataron a un árbol. El ratón escuchó los lamentos del león y corrió a ayudarlo. Con sus dientes logró romper la cuerda y lo liberó. Días atrás le dijo, te burlaste de mí pensando que no podría ayudarte. Ahora sabes que los pequeños ratones somos agradecidos y cumplidos. Dice aquí, nunca desprecie las promesas de los pequeños honestos. Cuando llegue el momento, las cumplirán. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en esta historia? Que el león no El lo león siente. se creía muy superior. Podría ser así, exacto, que se creía superior. Normalmente conocemos al león que es según el rey de qué.
De la selva. Exacto, se le ¿Es conoce animal? como si fuera el rey de la selva, ¿no? Entonces, en este caso, podemos comparar el tamaño de un león con el tamaño de un ratón, ¿no? ¿Qué diferencia hay de tamaños? Entonces, en este caso, pues el león lo había atrapado y se lo iba a comer, por lo que el ratón le suplicó que no lo hiciera y que le iba a devolver el favor. Entonces, después resulta que unos cazadores lo atrapan y como pueden ver ahí en la imagen, vean cómo está hasta el león atrapado en una red. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el ratón después de un tiempo cumplió con su promesa, que era ¿qué? Salvarle la vida al león con sus dientecitos. Pues, ajá, había dicho que le iba a pagar el favor, ¿no? Entonces no se sabía qué tipo de favor iba a ser. En este caso, pues, ¿cuál fue el que lo ayudó a liberarse de donde estaba atrapado? Con sus dientecitos lo que hizo, pues, fue morder, morder hasta que cortó la cuerda ahí con lo que lo tenían atrapado. Entonces, aquí tenemos una pequeña enseñanza que nos dice, nunca desprecies las promesas de los pequeños honestos. Cuando llegue el momento, las cumplirán. Y fue lo que pasó, de repente nada más le cumplió, ¿no? Entonces, en este caso, pues el león como que se burlaba del ratón. Y pues, ¿cuándo me va a volver a pagar o cuándo se va a aparecer, no? Y cuando menos lo esperó, lo ayudó. Ok. Maestro, ¿Dónde? si van a atrapar al león, que sea en una red grande, porque ahí está como bolita. Exacto. Pues que es dependiendo. Ok. Ok, después dice aquí, responde las siguientes preguntas. Dice, ¿dónde sucede la historia? ¿En dónde sucedió la historia? En el bosque. En la selva. Exacto, fue en la selva. En la selva. Dice, ¿quiénes son los personajes? El león. El león y el ratón. El león y el ratón. El león y el ratón. Ok. Dice, ¿qué problema se presenta? El león lo habían capturado. De que el león Capturaron al se león. ratoncito porque no pensó que lo iba a ayudar. El león capturó al ratón. Y el ratón le dijo que por favor no se lo comiera. Ok, que el había león capturó al ratón, por favor. por lo que el ratón le dijo que si lo soltaba, Me iba a devolver le el iba favor. a devolver El favor. el favor. ¿Ok? Aquí nos faltó. Y el león se burló. Y el león Se cayó de risa. el león soltó burlándose, ¿no? Así vamos a poner nada más, burlándose. Dice, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo se resolvió? ¿Qué fue lo que pasó? Unos cazadores atraparon al león y Ok. el ratón fue Unos y lo cazadores atraparon al león. Y de repente apareció el ratón y ayudó a liberar al león. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cómo se hace R7? Ok, ¿y cuál fue la moraleja ahí? ¿Cuál fue la enseñanza que nos dio ese pequeño relato? No burlarse de los pequeños.
Que nunca juzgues a las personas que no conoces. No, Que nunca juzguemos sí, no, tiene que ver con la duda. ¿Nunca juzgar a los pequeños? No, el no que, no confiar en ellos. no, No burlarse de ellos. no, tampoco. Ok, voy a quitar esto para regresarle tantito. Dice aquí, ay, vean, ahí abajo dice, Nunca dice ahí abajo, nunca desprecies las promesas de los pequeños honestos. Cuando llegue el momento, las cumplirán. ¿Ok? Entonces, esa es la moraleja. Dice, nunca desprecies las promesas de los pequeños honestos. Cuando llegue el momento, las cumplirán. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El león se estaba riendo porque dijo, ay, ¿cuándo me va a ayudar un Maestro, ratón no se chiquito? ve nada. Y cuando de repente ven y que lo ayuda el ratón, cuando menos lo esperó, fue cuando más recibió ayuda. Con sus pequeños dientecitos cortó la cuerda y lo pudo liberar, ¿no? Ok, sabemos que en estos pequeños textos siempre hay un inicio, un desarrollo, un desenlace y una moraleja. Y una moraleja Exacto. o lección de vida. Entonces, vamos a ver aquí el inicio. En el inicio se menciona el lugar donde sucede la historia. Se presentan a los personajes y se plantea el conflicto. ¿Ok? Después viene lo que es el desarrollo. En el desarrollo se explica la manera en que los personajes enfrentan el conflicto o problema. ¿Sí? Después de ahí viene el desenlace. Dice, se cuenta cómo resuelven el problema los personajes. Y por último, tenemos lo que es la moraleja, que viene siendo la enseñanza o lección de la fábula. ¿Ok? Entonces, esas son las 4 partes que conforman la estructura de una fábula. ¿Ok? Entonces, vamos a identificar eso en nuestra fábula. Tenemos acá nuevamente la fábula y vemos ahí que hay diferentes colores. Entonces, vamos a identificar cuál es el inicio, cuál es el desarrollo, cuál es el desenlace y cuál es la moraleja. Ok, entonces en el inicio nos dice que es el lugar donde suceden los hechos, donde se presentan a los personajes y se plantea el conflicto. Entonces, en dónde nos habla precisamente de eso? ¿En dónde está el inicio? ¿De dónde a dónde es el inicio de la historia? Un león. No quiero que me digan que el personaje ni nada. Dice aquí, en todo este texto es donde está el inicio, el desarrollo, el desenlace y la moraleja. Pero primero tenemos que identificar en dónde está el inicio. Maestro, hay un puntito verde. Y lo había puesto yo. Ok, miren. Entonces, aquí el inicio lo tenemos marcado aquí como color azul. Voy a poner aquí para marcarlo donde está el inicio. Ok, el inicio viene siendo, nos dice, se menciona el lugar donde sucede la historia, se presentan los personajes y se plantea el conflicto. Entonces dice aquí, un león dormía tranquilamente en la selva cuando un ratón empezó a trepar por su cuerpo.
El león se despertó y lo atrapó. Ok, ahí nos dice en qué lugar pasó. No. ¿No nos dice ahí el lugar en donde pasó? En la selva. En la Ahí está, entonces ahí está en la selva, entonces no digan que no. Después dice, se presenta a los personajes. ¿Qué personajes son? El ratón, un león. Exacto, el ratón y el león. Y dice, y se plantea el conflicto. ¿Cuál fue el conflicto? Que León quedó muy molesto y quería No, comer. no, no, no. No me inventen cosas. Ahí está marcado. ¿Cuál fue el conflicto? ¿Qué hizo el ratón? Estaba trepando en el cuerpo de León. Exacto, iba subiendo, lo trepó por el cuerpo. ¿Y qué pasó? León se despertó. El león se despertó y luego ¿qué? Quería comerse. Y lo atrapó. Ok, Quería entonces, comerse. ahí es donde está marcado el inicio de la historia. Después dice desarrollo. Se explica la manera en que los personajes enfrentan el conflicto o el problema. Ok, entonces, vamos ahora con el color verde. Dice aquí, cuando se disponía, Yeshua, no está rayando Yeshua. Cuando se disponía a comerlo, el ratón le rogó que no lo hiciera y prometió pagarle el favor algún día. El león se rió y lo soltó. ¿Ok? Entonces, eso es parte del desarrollo, pero también continúa. Dice aquí, días después, unos cazadores apresaron al león y lo ataron a un árbol. ¿Ok? Dice, el ratón se escuchó los lamentos del león y corrió a ayudarlo. ¿Ok? Entonces, hasta ahí va lo que es el desarrollo. Ahora viene el desenlace. ¿Cómo fue que se resolvió el problema? ¿Qué fue lo que hizo el ratón? ¿Qué hizo el ratón? Lo ayudó. Es que ahí lo tienen, solamente es de que vayan leyendo, pero no van siguiendo. El día de hoy sí les voy a mandar tarea porque no están trabajando. Está bien. ¿Cuándo se disponía el ratón? Ven a comer el ratón. Con sus dientes logró romper la cuerda. Ratón. Llegó el momento donde él ayudó al león. Después de eso viene lo que es el desenlace. Dice, se cuenta cómo se resuelve el problema, los personajes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el ratón con sus dientes logró romper la cuerda y liberó al león. Y dice, días atrás le dijo, te burlaste Porque dicen que los ratones pensando comen que no podía camelones. ayudarte. Ahora sabes que los pequeños ratones somos agradecidos y cumplidos. Entonces, ese es el desenlace. ¿Qué fue lo que pasó? Que el ratón ayudó a que se pudiera Ayudó al león. el león. Entonces, por último viene la moraleja. ¿Cuál es la moraleja aquí? Dice la moraleja. Nunca Nunca Dice, nunca desprecie las promesas de los desprecies pequeños honestos. Cuando nunca llegue el momento, las cumplirán. Entonces, esa es la moraleja. Vean, desprecies está las marcado por color promesas cada una de las partes. Está marcado dónde es el inicio, dónde es el desarrollo, Llega el momento, las dónde es el desenlace y por último, cuál es la moraleja. ¿Sí?
Chicos, si hay ruidos en sus casas, por favor apaguen el micrófono. Ok. Ok, acá tenemos otra moraleja, la cual se llama El perro y su reflejo. Dice, había una vez un perro que estaba cruzando un lago. Al hacerlo llevaba una presa bastante grande en su boca. Mientras lo cruzaba se vio a sí mismo en el reflejo del agua, creyendo que era otro perro, y viendo el enorme trozo de carne que llevaba, se lanzó a arrebatársela. Pero al querer quitarle la presa al reflejo, perdió la presa que tenía en su boca. ¿Qué fue lo que pasó aquí? El perro creyó que el reflejo era otro perro, pero al final terminó sin su comida. Exacto, ¿por qué? Porque el pedazo que ya llevaba, Yeshua, ese micrófono, Yeshua. Entonces, esa presa que llevaba en la boca se reflejó ahí en el agua. Entonces, ¿qué pensó que era otro perro? Y vio el trozote de carne que llevaba, pues él soltó el suyo y se le lanzó para quitarle el otro. Pero resultó que era su mismo reflejo. Entonces, al soltar el pedazo que llevaba, ¿qué fue lo que pasó? Que el trozo se le cayó al agua y ahí lo perdió. Entonces se quedó sin nada. Dice aquí la moraleja, la ambición de tenerlo todo puede llevar a perder lo que lograste. Entonces, entre querer más, si ya tienes, pues también debes de irte midiendo, ¿no? Si ya tienes algo, ¿para qué quieres más? O puedes ir por más, pero con calma, primero con lo que tienes. Entonces, el querer tener todo te puede hacer perder lo que ya tienes. Entonces, con calma, asegura primero lo que ya tienes y luego vas por más. No quieras todo sin tener nada seguro. Yeshua, ese micrófono, y si vas a estar, estate quieto, si no, mejor sal de la clase. Ok, acá tenemos una más. En esta nos dice Pedro y el lobo. Dice, Pedro solía divertirse burlándose de sus vecinos, pues gritaba por un lobo y cuando todos venían a socorrerlo, se reía diciéndoles que había sido una mentira. Hasta que un día vino un lobo y lo quiso atacar. Cuando Pedro comenzó a pedir auxilio, nadie le creyó. ¿Qué es lo que pasa aquí en esta fábula? Que siempre les hacía bromas y ya no le creían. Exacto, siempre hacían bromas y pues ya no le creían. Cuando realmente pasó que ahora sí necesitaba ayuda, la gente ya no le creía. ¿Por qué? Porque siempre había bromeado. Entonces, ahí tenemos la moraleja que dice, hazte la fama y échate a dormir. Entonces, en este caso, pues tiene que ver, ¿no? Cuando se suele mentir, por ejemplo, acá nos pone así, de la mentira. Si constantemente miente una persona, va a haber un momento donde ya nadie le crea. Cuando realmente necesite la ayuda, nadie Nadie va a creer. le va a Maestro, creer, exacto, y nadie le va a querer ayudar. Entonces, por eso, pues tenemos también que tener cuidado, ¿no? En no mentir, en no decir cosas que no son ciertas. Y vamos con la última. Dice aquí fábula, el lobo y la cabra. Dice, encontró un lobo a una cabra que pastaba a la orilla de un precipicio.
Como no podía llegar a donde estaba ella, le dijo, oye amiga, mejor baja, pues ahí te puedes caer. Además, mira este prado donde, espérenme, este prado donde estoy yo, está bien verde y crecidito. Pero la cabra le dijo, bien sé que no me invitas a comer a mí, sino a ti mismo, siendo yo tu plato. Dice aquí la moraleja, conoce siempre a los malvados para que no te atrapen con sus engaños. Entonces, ¿qué fue aquí lo que pasó? Que el lobo vio a la cabra que estaba en lo alto, ¿no? Pero fue listo, no se quería subir. ¿Y qué fue lo que le gritó? Que bajara mejor, porque ahí donde él estaba había estaba bien verde y crecidito el pasto. Pero ¿qué fue aquí lo que pasó? Que la cabra fue muy lista, ¿no? ¿Por qué fue muy lista la cabra? Ya sabía que el lobo se la iba a comer. Exacto. Por eso le dice ahí, dice, bien sé que no me invitas a comer a mí, sino a ti mismo, siendo yo tu plato. Pues sí, porque quería que bajara para que se la comiera a la pobre, a la pobre cabra. Entonces, por eso dice ahí, conoce siempre a los malvados, para que no te atrapen con sus engaños. ¿Ok? ¿Para qué es eso? Pues para no creer tan fácilmente en cualquier persona. ¿Sí? Ok, entonces, pues eso que acabamos de ver es sobre lo que fueron las fábulas. Es algo totalmente muy sencillo. Yeshua, ¿por qué activas el micrófono, Yeshua? Ok, entonces, la moraleja, el texto está conformado o está dividido en 4 partes. ¿Cuáles son esas 4 partes de una fábula, perdón? ¿Alguien la recuerda? Se fueron marcando de diferentes colores. ¿Alguien la recuerda? ¿Nadie? ¿Cuál? ¿Cuáles son las partes de una fábula? Son 4. Fábula, moraleja, título, No, fin. título no va. Título. No, título no. La primera era que estaba compuesta por un inicio. Después tiene un desarrollo, tiene un desenlace y por último tiene una ¿qué? Moraleja. Moraleja. Una moraleja, exacto. Entonces, esas son las 4 partes que componen a lo que es una fábula. ¿Ok? Entonces, la fábula quedamos que es un relato y se puede hablar en el de animales u objetos, el cual nos da una ¿qué?
objetivos, El cual nos da una qué. ¿Qué nos da una qué? una respuesta. Una respuesta. Una enseñanza. Nos da, Una exacto, lección de vida. nos da una enseñanza, o como dice René, una qué, Otra René? lección de vida es una moraleja. Exacto, nos da una lección. Entonces, eso es lo que compone a lo que es una fábula. ¿Es fácil o difícil lo de las fábulas? Fácil, son pequeñas historias, pues, de las cuales nada más debemos de poner atención para poder comprender cuál es el mensaje. Viene bien marcada la moraleja. Hay en algunos casos en el cual te dice cuál es la moraleja. Hay en otros en los cuales no te dice y tú tienes que determinar cuál es la moraleja. Viene ahí mismo, pero no te la marca como tal. Ahorita en lo que vimos, te la marca al último. Hay en algunas partes donde te la puede poner un poquito más antes, no precisamente al final, sino es de poner atención y comprender el texto a que nos hace referencia. ¿Sí? Sí. Sí. Ok, Sí. Sí. muy bien, chicos. Sí. Sí. Entonces, ¿sí hoy va a haber tarea? Pues es que están bien flojations hoy, ¿eh? Es que estamos tan flojos. Me están ignorando en lo que les pregunto. Es que estamos muy flojos ahorita. Ahorita como se pongan en la otra clase voy a ver si hay tarea o no hay tarea. ¿Ok? Maestro, después que sí. Acepta el plato, maestra. Pues nos vemos. Ahorita nos vamos a ver en formación. ¿Ya la última? Ok. Ujú, es la última. ¿Sí? Yo digo que todavía es muy temprano, maestro. Sí, No, ya es tardecito. pero se ve Pues, temprano. hace una hora que me conecté. Por eso, ¿no? Sí, la siento muy temprano. Sí. Pero a ver. Porque ya